Medio Oriente el componente petrolero es tan importante como el cultural y el religioso, o más importante, porque el petróleo fundamentalmente está en esa región. Y dos países que estén en guerra, y en este caso sobre todo el poderío militar de Israel, aunque muy pequeño como Estado, pero la fuerza militar de Irán han complicado la situación, inclusive, como decíamos, ayer hay un estrecho, el de Hormuz, que si lo cierran no perjudicaría tanto a Irán, sino sobre todo a los países árabes, y aquí también entraría otro aspecto del conflicto. Por eso invitamos a Alejandro Terán, director de Latin American Oil, Gas and Energy. Él está en Estados Unidos, pero está negociando con Venezuela, ¿no? Buenas tardes, mejor cuento te saludo. Sí, estamos operando en Venezuela ya hace casi 8 meses, un año, y muy preocupados por esto que está sucediendo. Lo hemos dicho en varias oportunidades, lo hemos conversado aquí, el peligro que representa el Golfo Pérsico para el mundo y para la estabilidad energética, y tenemos, yo diría, la tormenta perfecta desde el punto de vista energético, porque está exceso de consumo en la inteligencia artificial, exceso de consumo eléctrico, exceso de consumo en las criptomonedas, exceso de consumo en los países, baja producción, y ahora cae esta guerra en el Golfo que puede ser de consecuencias dramáticas. Yo estoy muy preocupado porque incluso he escuchado al presidente de los Estados Unidos decir que está considerando entrar en Irán. Eso puede ser más complicado aún todavía, toda vez que es una zona estratégica y de muy peligroso consecuencias para el mundo, y evidentemente con una Venezuela muy distinta a la de los años 80, con su capacidad productiva y su capacidad de poder suplir o equilibrar el mercado. Porque no es el país o el mundo no es el del año 80, es todo lo contrario, es un mundo que está consumiendo de manera energética por el ascensor, mientras la capacidad de respuesta va por las escaleras. Entonces, en medio de esta situación, nosotros hemos alertado mucho de esta situación, nosotros hemos dicho, y parece mentira, ¿no? Los efectos políticos y la ignorancia política de mucha gente, esos arenas nos ha llevado a estos lodos que hoy estamos viviendo. Ahora, en ese contexto mundial, ustedes que están en Estados Unidos y que están negociando petróleo con Venezuela, el caso de Venezuela se favorecería con los precios altos del petróleo. Ya estamos los viendo en este momento. Sí, pero el problema de los precios altos es muy bueno, muy positivo. Yo siempre he dicho, administremos la abundancia con criterio de escasez. Pero aparte de eso, es muy positivo porque mejora la condición económica venezolana, sí, solo si Venezuela toma los correctivos que debe tomar para garantizar la estabilidad. Este no es un tema que se beneficie de Venezuela porque está más caro el precio, o no es un tema porque el tema aquí es cómo en los próximos 3 años logramos un equilibrio para evitar un corte de luz mundial o un apagón mundial que lo podría haber a finales de este año. Hablando de eso, es interesante saber que en el interior del país, un país petrolero, muchos apagones, falta de luz, y hay que ver el gas que se quema, que podría ser utilizado en vez del petróleo, ¿no? Bueno, Venezuela ha sufrido con una política norteamericana que hemos criticado muchísimo, se lo hemos dicho al presidente Trump incluso cuando tomó el poder, la necesidad de levantar las sanciones a Venezuela. Fíjate tú que hubiese sido la diferencia para el mundo, y Trump debe estar pensando en esto hoy en día, si al momento de esta guerra o de este hecho que desequilibra el mundo, Venezuela no tuviera ningún tipo de sanciones y PDVSA tuvieran los 3 millones de barriles. Que es lo normal, ¿no? Que era lo normal. O sea, si no hubiese habido sanción, si hubiesen quitado SIDGO, toda la cantidad de errores que se cometieron, haciéndole caso a una persona que prometió X número de cosas, y no entré en ese detalle, bueno, mire cómo estamos hoy en día, gracias. Y entonces la gente mira, usted quiere decir que la culpa de la guerra es... No es que la culpa de la guerra, es que la falta de previsión, el desconocimiento energético, y lo que hemos venido alertando en este programa en varias oportunidades, señores, se va a acabar la energía, no tenemos capacidad de respuesta, no hay capacidad de producción, y entonces ahora estamos entrando en una guerra, y yo he escuchado personas decir de manera irresponsable, bueno, meter unos cohetes también allá a una cosa en Venezuela. Bueno, yo creo que aquí tiene que ver un poquito la sindéresis y hacer un plan, lo que yo llamé el plan energético latinoamericano que garantice la estabilidad en los próximos años. Lo que pasa en muchos países petroleros es que la política petrolera es del Estado y no del gobierno. Y en el Estado entran las empresas, las compañías extranjeras, es decir, políticas a largo plazo, sí, pero sobre todo con el gas que decíamos. Claro, pero tiene que haber una política híbrida, porque fíjate tú que todas las guerras que han venido energéticas es porque le hicimos caso solamente a la compañía, la guerra Irak-Irán, la guerra del opio, la guerra Siria, Libia, ahora cuando invadieron Irak, todo ese tipo de guerras con el tema de Kuwait, el tema de las 7 hermanas, la guerra con Guyana, eso siempre, ¿por qué? Porque hay un interés energético tras bastidores. Tenemos que hacer un acuerdo. Pero de todos los actores, porque también el de Rusia con Ucrania. Todo, Rusia con el gas, el Rusia con el gas.
China está en un déficit de 9 millones de barriles. O sea, aquí está todo el mundo viendo cómo salva el bombillo su casa. Yo he dicho, ¿cómo salva el bombillo su casa? Por eso la defensa del desarrollo de la industria petrolera nuestra. No, yo digo que no es la defensa, es fundamental para el país. En este momento, que yo lo dije en una oportunidad y me tacharon de loco, y había uno que decía por ahí que la producción venezolana no era importante para nadie, en este momento Venezuela vuelve nuevamente a ser como lo fue en todas las guerras del mundo, el estabilizador del mercado. ¿Y a ti no te parece también que, hablando de la región, el caso del Esequibo, cuando hay grandes reservas petroleras y un petróleo liviano, entra como un factor más por la injerencia de las potencias extranjeras? Bueno, es que esa es una demostración clara, embajador, de lo que no se debe hacer las grandes corporaciones. Lo que hizo la ExxonMobil fue a la Bolsa de Valores, pidió $100 mil millones de dólares, habló con el presidente de Guyana, parece que hubo un tema ahí de corruptela, y vamos a agarrar la costa atlántica del río Orinoco, que hay 169 mil millones de barriles bajo tierra y la extensión de la faja. Bueno, ellos contaban que eso iba a ser mucho más rápido, que el presidente Maduro se iba el otro día, o sea, todo ese tipo de escenarios que se han planteado aquí, y eso no sucede. Aquí pero se convierte en un centro muy peligroso también en Guyana, pero así, con los campos petroleros. Pero este es un tema muy sencillo, a 6 años. No llega el tiempo. O sea, el tiempo no nos da para que ese nivel de producción llegue al momento que aspiramos. Hoy en día, Brasil acaba de tener unas concesiones importantísimas que entregaron a varias petroleras. A 8 años. En 8 años que van a empezar a ver un barril de petróleo, cuando aquí en Venezuela tiene 20.000 pozos construidos prácticamente a flor de piel. Y las mayores reservas petroleras del mundo, ¿no? Y 1.900 kilómetros de costa. O sea, eso es algo. Y gas. Petróleo liviano, petróleo pesado, costa, agua y gas. Eso es algo. Eso del gas me interesaría mucho después de los compromisos comerciales tocarlo, porque pareciera que quemamos la mitad del gas que podemos aprovechar tanto para la exportación como en el caso doméstico. Ya regresamos.